Si tú crees que eres pobre porque alguien más es rico, te han lavado el cerebro a la perfección. Nos han vendido la mentira más peligrosa y paralizante de la historia, que la economía es como un pastel de cumpleaños, que la riqueza está contada, y que si un millonario se come una rebanada gigante, a ti solo te van a tocar las migajas. Pero esto es una estupidez matemática. La economía no es un pastel que se reparte. La economía y la riqueza se crean. Esto es Poder Entender. Bienvenidos al episodio 51. Hoy vamos a destrozar la falacia del juego de suma cero y te voy a demostrar por qué odiar a los ricos es el camino más rápido para asegurarte de que nunca vas a ser uno de ellos. Para entender por qué el 90% de la gente vive asfixiada por esta mentira, no tenemos que mirar la cuenta del banco, tenemos que mirar dentro de tu cerebro. Y te lo digo de frente, en el fondo tú no tienes la culpa de pensar así. Estás programado genéticamente para creer en la escasez. Viajemos 100.000 años atrás. Imagina que estás en una cueva con tu tribu. En ese mundo primitivo los recursos sí eran limitados. Si la tribu de al lado cazaba al último mamut del valle, tu familia se moría de hambre, literalmente. En la época de las cavernas, la riqueza era la comida. Si ellos tenían más, tú tenías menos. Era una cuestión de supervivencia. Un juego matemático donde para que uno gane, el otro tiene que perder obligatoriamente. En economía y psicología a esto se le conoce como el juego de suma cero. Y tu cerebro reptiliano se formó bajo esa regla durante milenios. Por lo tanto, hoy en pleno siglo XXI, cuando ves que tu vecino se compra un coche nuevo o con un empresario multiplica sus millones, la parte más primitiva de tu cerebro entra en pánico. Tu instinto de las cavernas te grita: se están comiendo el mamut, no va a quedar nada para mí. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Un estudio reciente de Harvard, publicado por economistas, comprobó la existencia de este pensamiento de suma cero. Demostraron que las personas que crecieron en entornos de estancamiento económico desarrollan este sesgo de manera crónica. Su cerebro literalmente se atrofia y se vuelven incapaces de ver oportunidades donde crear valor. El estudio concluyó que este sesgo destruye la movilidad social, es decir, creer que la economía es un pastel es exactamente la enfermedad mental que te mantiene pobre. Pero aquí está el choque brutal con la realidad. El mundo evolucionó, pero tu cerebro se quedó en la cueva. En la economía moderna ya no estamos cazando mamuts. Si la economía mundial fuese un juego de suma cero, el planeta entero seguiría siendo igual de pobre que en la Edad Media, pero no es así. El tamaño de la economía global creció de una manera que tu cerebro cavernícola le cuesta procesar. Y creció por una sola razón. Cuando alguien inventa el Internet, cuando alguien descubre un nuevo tratamiento médico, o cuando alguien crea una plataforma como Uber o Airbnb, no fue a tu casa a robarte tu dinero de debajo del colchón. Esa persona no te quitó tu rebanada. Esa persona construyó un horno gigante y horneó un pastel que ayer ni siquiera existía. Entender esa diferencia entre cazar y hornear es el primer paso para dejar de ser un esclavo del sistema. Y en este momento quiero dejar algo muy claro. El error más destructivo que comete el 99% de la gente, la razón por la que viven enojados con el sistema, es porque confunden el dinero con la riqueza. Creen que son exactamente la misma cosa y no lo son. Escucha bien, el dinero es solo papel. Son números en una pantalla. El dinero es, básicamente, un recibo. La riqueza, en cambio, es el valor real que mejora la vida de las personas. La riqueza es la casa donde duermes. Es el antibiótico que te salva la vida. Es el tractor que cosecha 1000 veces más rápido que un hombre con una pala. La riqueza es la tecnología que te permite hablar con tu familia al otro lado del mundo en tiempo real.
Hace 30 años, la industria de las aplicaciones móviles, de los viajes en Uber o del Internet de alta velocidad no existían. Todo ese mercado valía exactamente cero. Cuando los fundadores de estas empresas tecnológicas lanzaron sus ideas al mundo, no entraron a escondidas a tu cuenta bancaria para robarte tus ahorros, no te quitaron tu rebanada del pastel. Lo que hicieron fue inventar una receta nueva, construyeron un horno descomunal, metieron los ingredientes de la innovación y sacaron un pastel de riqueza que antes no existía en el planeta Tierra. ¿Quieres ver de forma cruda cómo se crea la riqueza literalmente de la nada? Piensa en la arena de la playa que pisas y no vale un centavo. Alguien agarró esa arena, extrajo el silicio, inventó los microchips y construyó la industria tecnológica moderna. Hoy, las empresas que hacen esos microchips valen billones de dólares. Transformaron tierra en riqueza pura. No le robaron esa arena a los pobres, usaron su cerebro para darle un valor que antes no existía. Eso es construir un horno. Y lo hicieron tan bien que millones de personas decidimos de manera absolutamente voluntaria entregarle nuestros recibos, nuestro dinero, a cambio de un pedazo de esa nueva riqueza que nos facilita la vida. Y aquí es donde se cae a pedazos las mentiras de los gobiernos. Los políticos, en su infinita arrogancia, creen que pueden solucionar la pobreza imprimiendo más dinero. Pero imprimir billetes no es crear riqueza. Si tú imprimes millones de billetes nuevos, pero el país hay exactamente la misma cantidad de casas, la misma cantidad de comida y la misma cantidad de tecnología, no hiciste a nadie más rico. Lo único que hiciste fue diluir el valor de los billetes que ya existían. A eso, damas y caballeros, se le llama inflación. Es el impuesto invisible que te hace más pobre sin que te des cuenta por culpa de gente que cree que la economía se arregla por decreto y no por producción. Si tú logras separar estos dos conceptos en tu mente, si entiendes que la riqueza se crea solucionando problemas y no repartiendo billetes vacíos, te vas a dar cuenta de lo ridículo que es odiar al que produce. Odiar a un empresario que crea valor real es como odiar al tipo que construyó la planta desalinizadora en medio del desierto, solo porque él tiene más agua potable que tú. No se la robó a nadie, él construyó la máquina. Si quieres un ejemplo que nos golpea aquí en casa, mira Mercado Libre. Marcos Galperín empezó eso en un garaje en Argentina. Hoy la empresa vale cerca de 100.000 millones de dólares. ¿Tú crees que Galperín le robó 100.000 millones de dólares a los latinoamericanos? Al contrario, él construyó un horno digital. Gracias a esa plataforma, más de 500.000 de pequeñas familias en Latinoamérica hoy tienen un negocio, envían sus productos y pueden poner pan en su mesa. Él se hizo asquerosamente rico, precisamente porque hizo un poco más ricos a millones de personas. La riqueza no se dividió, se multiplicó. Y sin embargo, hay toda una maquinaria mundial dedicada día y noche a convencerte de que ese empresario es tu peor enemigo. Hay una industria billonaria y voraz que se alimenta de tu enojo y de tu ignorancia. Pregúntate esto con absoluta frialdad. ¿A quién le conviene que tú sigas creyendo que la economía es un pastel? ¿Quién se beneficia de que estés enojado, frustrado y convencido de que el sistema te está robando? La respuesta es simple y brutal. A los políticos. El modelo de negocio de la política moderna está basado en el resentimiento. Si un político sale en la televisión y te dice la verdad, oye, la riqueza se crea solucionando problemas, así que ponte a estudiar, aprende una habilidad de alto valor y construye tu propio negocio. Ese político no gana ni un solo voto, porque a nadie le gusta que lo manden a trabajar. Tu cerebro cavernícola rechaza el esfuerzo. Pero si ese mismo político se para en una tarima y te dice, tú eres pobre porque ese empresario de allá es rico, él te robó tu rebanada de pastel, vota por mí y yo voy a usar el poder del Estado para quitarle su rebanada y dártela a ti. ¡Boom! Acaba de comprar tu alma. Los políticos se venden como los Robin Hood modernos. El problema es que los políticos no saben hornear pasteles.
nunca han producido un maldito peso de riqueza real en sus vidas. Lo único que saben hacer es cobrar impuestos, que es básicamente quitarle por la fuerza un pedazo del pastel al que sí lo horneó. Quedarse con la mitad para pagar su burocracia y tirarte a ti las migajas. En forma de ayudas sociales. Y aquí es donde la trampa se cierra sobre tu cuello. El resentimiento es la droga más adictiva que existe. Te quita toda la responsabilidad de encima. Es un analgésico poderoso. Es mucho más fácil decir, estoy quebrado por culpa de los ricos y del capitalismo, que mirarte al espejo y admitir, estoy quebrado porque mis habilidades no valen nada en el mercado actual. Tu ego se justifica diciendo, los ricos ya tienen todo acaparado y solo heredan el dinero entre ellos. Pero los números destrozan esa mentira. Los datos estadísticos masivos, como los de Fidelity Investment, demuestran que el 80% de los millonarios hoy son de primera generación. No heredaron ni un solo peso. Crecieron en clase media o baja y construyeron su propia riqueza. Aún más brutal, el 60% de las familias ricas pierden toda su fortuna en la segunda generación y el 90% la pierde en la tercera. La riqueza no es una bóveda cerrada donde no puedes entrar. Si dejas de aportar valor, desaparece. Cualquiera puede entrar al juego si aprende a hornear. Ahora, esa droga de la que te hablo tiene un precio altísimo. Te paraliza mientras tú estás ocupado, odiando al rico, esperando que el gobierno apruebe una ley de control de precios o rogando que te suban el salario mínimo por decreto. El tiempo pasa. Y como crees que el juego está arreglado en tu contra, ni siquiera intentas jugarlo. Tu cerebro se apaga. Dejas de buscar qué problemas puedes resolver. Dejas de educarte financieramente. Y te conviertes, sin darte cuenta, en un exigente profesional. Alguien que no aporta nada, pero exige que el mundo le pague simplemente por existir. Creer que la economía es un juego de suma cero te convierte en la presa perfecta. Te hace dependiente de un Estado que te necesita pobre para que sigas votando por ellos. Los políticos te dicen que el verdadero problema es la desigualdad, pero te están manipulando con la falacia de la brecha. Imagina un país donde absolutamente todos ganan $10 al mes. Hay cero desigualdad, todos son perfectamente iguales, pero todos se mueren de hambre. Ahora imagina un país donde tú ganas $5,000 al mes y tienes una vida increíble, pero tu vecino gana 50,000. Hay una desigualdad enorme, pero a ti no te falta nada. La pobreza extrema en el mundo ha caído del 40% al 8% en los últimos 40 años, justo en la época donde se crearon más multimillonarios. El objetivo de tu vida no es ganar lo mismo que tu vecino, el objetivo es que tu propia vida sea próspera. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo rompes esta maldición? ¿Cómo sales de la jaula mental en la que te metieron? La respuesta exige un cambio de identidad brutal. Tienes que dejar de ser un devorador de pasteles y convertirte en un constructor de hornos. Mi consejo es que la próxima vez que veas a alguien con más éxito financiero que tú, prohíbele a tu cerebro sentir envidia. Prohíbete pensar a quién le quitó su rebanada. En lugar de eso, míralo y pregúntate, ¿qué maldito problema resolvió esta persona? ¿Qué valor le entregó al mundo para que tanta gente decidiera darle su dinero de forma voluntaria? Aquí está la regla de oro del dinero. Tu ingreso no es un regalo del universo, y mucho menos un derecho divino. Tu ingreso es exactamente proporcional a la cantidad y magnitud de los problemas que puedes resolver y a lo difícil que sea reemplazarte. Si hoy estás ganando poco, no es porque el capitalismo sea malvado o porque tu jefe te esconda tu rebanada. Es porque el problema que estás resolviendo hoy es demasiado fácil y cualquiera puede hacerlo, así de crudo. Por lo tanto, si quieres multiplicar tus ingresos, la fórmula es matemática. Deja de exigir y empieza a ofrecer. Aprende una habilidad que el mercado necesita desesperadamente. Conviértete en un solucionador de problemas de alto nivel. Cobra por ello. Y cuando tengas ese dinero en las manos,
No te lo gastes en estupideces para aparentar que eres rico. Agarra ese capital e inviértelo. Compra activos. Usa tu dinero para comprar pedacitos de las empresas que ya están horneando riqueza. Como ya hemos visto en episodios pasados, se trata de pasar de ser víctima del sistema a ser dueño del sistema. La economía es infinita para el que sabe aportar valor. Deja de pelear por las obras y empieza a construir tu propio horno. Y dime algo con total honestidad. ¿Alguna vez sentiste coraje, frustración o envidia al ver el éxito financiero de otra persona? ¿Porque en el fondo sentías que el juego estaba arreglado en tu contra? Déjamelo en los comentarios. Descárgate aquí abajo. Y si ya estás listo para dejar de ser una víctima y empezar a entender cómo funciona el juego del dinero, suscríbete a Poder Entender. Nos escuchamos en el próximo episodio.